pero vamos a meternos en una situación que tiene que ver con un reclamo absolutamente eterno. Ay, y estamos sí. hablando del río Histórico. Atuel, el reclamo de la Pampa hacia lo que es la provincia de Mendoza y la utilización del recurso hídrico. Estamos en contacto con el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, José Gobi, que nos atiende. ¿Cómo va, José? Gracias por atendernos. Gracias, un gusto, buen día a todos. Bien, buenos días. Lo primero que hay que decir que es un reclamo que viene realizando la provincia. Bueno, se celebró un nuevo aniversario, lo veíamos, la presentación de Silioto en las redes sociales, desde el 47, en aquel momento, en la presidencia de Perón, y de ahí en más, reclamos permanentes que se realizan por la situación del río Atuel. Coméntenos en qué estado de situación está con el fallo de la Corte y un incumplimiento en la provincia de Mendoza. Exacto, tal como lo dice, la provincia de La Pampa ha presentado varios reclamos desde la década de los 50. Lo hemos llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que el río Atuel es un río que originalmente discurría por territorio pampeano, en la porción noroeste de nuestro territorio, y a partir de la construcción del complejo de los Niviles en el año 1947, ese río se corta totalmente. Mendoza hace un uso unilateral y total de las aguas. Consecuentemente, el río Atuel está seco desde esa época, excepto en algunas pequeñas interrupciones cuando ha habido un periodo extraordinario de precipitaciones. Los diques se han llenado y han tenido que erogar agua, pero en términos generales, desde hace 77 años el río Atuel está seco. Estos reclamos que la provincia de La Pampa ha llevado ante la Corte Suprema de Justicia en el año 1987, la Corte declaró que el río era interprovincial, claro. Una verdad de perogrullo, pero muchas veces hay que hacerlo desde el punto de vista legal. Y hay un fallo trascendente del 16 de julio del 2020 que establecía, después que La Pampa demostró claramente que la falta de escorrentía del río Atuel le ha generado sustantivos daños al ambiente y a la sociedad pampeana. La Corte Suprema de Justicia falló que debía haber un caudal permanente para empezar a recomponer el ambiente en el noroeste pampeano de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza. Y lo que se presenta en esta situación es, en este momento, son 4 años de incumplimiento por parte de la provincia de Mendoza de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso casi único en el mundo en que una jurisdicción se niega a cumplir un fallo de una Corte Suprema. Nosotros hemos hecho nuevamente una presentación a principios de este año, más precisamente en el mes de abril, donde con información provista por organismos del propio gobierno mendocino hemos demostrado que hay agua disponible en el sistema de los Niviles, porque Mendoza siempre alega que no hay agua suficiente para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y demostrando justamente con datos de organismos del gobierno de la provincia de Mendoza que hay agua suficiente para que Mendoza cumpla con el fallo y que eso no traería ningún tipo de afectación a las actividades productivas del sur mendocino. Más allá de esto, que parece, como bien lo manifestaba, ¿no? Es un río interjurisdiccional que comprende a las dos provincias, que la deben utilizar las dos provincias. Esta situación le ha generado muchas pérdidas desde lo ambiental, pero también hasta desde lo económico, ¿no? Los desarrollos productivos que han desaparecido en la zona del noroeste de La Pampa. Sí, bueno, el corte definitivo del Atuel es en el año 1947 con la construcción de los Niviles, claro. Pero previamente, desde fines de los 1890, pobladores del sur mendocino empezaron a desviar el río Atuel y a indicarlo para utilizar sus aguas. Simplemente para ilustrar un poco a la audiencia, el río Atuel, cuando escurría por territorio pampeano, entraba a través de 3 brazos principales y una serie de arroyos secundarios.
Con esta estrategia que yo le estaba mencionando de pobladores mendocinos de ir indicando los distintos brazos del Atuel, el único que quedó disponible en la década del 40 fue el arroyo de la Barda, que es el más occidental, y que ese finalmente fue cortado de cuajo con la construcción de los Niwillis. Y de ahí... Entonces, esta situación sí nos ha generado daños ambientales sustantivos, y fundamentalmente entre 1910 y 1922 hubo un intento de una experiencia de desarrollo de una colonia agrícola, específicamente la colonia Butaló, que se ubicaba sobre uno de estos brazos del Atuel, denominado justamente Arroyo Butaló, pero que con el desvío de sus aguas en territorio mendocino, esta colonia fracasó. Entonces, esta situación nos ha generado, por un lado, pérdidas económicas obvias, pérdidas ambientales en el sentido amplio, porque se nos han desertificado aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, y obviamente no hay que olvidarse de el lado humano de esta verdadera catástrofe ambiental, la mayor de la Argentina, en el sentido que la desaparición del río alteró medios de vida, condiciones culturales, e incluso llegó a hacer que las familias se separaran porque los hijos no tenían oportunidades de trabajo y tuvieran que emigrar. Lo que realmente fue una catástrofe social entre la década de los 50 y los 60. José, le consulto porque fue muy festejado. Recordemos nosotros desde el inicio de la señal, desde hace un tiempo esta parte que venimos siguiendo el tema, nos ocupamos de estas agendas federales que involucran a los distintos desarrollos de las provincias. Incluso fue muy festejado por La Pampa este fallo de la Corte Suprema. ¿Cuál es el paso siguiente para hacer que se cumpla si hace 2 años que no se cumple? ¿Cuál es la respuesta de Mendoza? Bueno, Mendoza siempre tiene un planteo en el cual aduce básicamente 2 cosas. La primera, que no hay agua suficiente en el Atuel para atender sus demandas de riego, cosa que nosotros hemos demostrado, como mencionaba anteriormente, que eso no es un problema. Con datos de la información, que eso no es así, y a su vez sería largo de explicar desde el punto de vista técnico, pero básicamente lo que hace es generar una demanda flexible, o sea, tratar de utilizar absolutamente toda el agua que tiene disponible, bajo un sistema de riego que, de acuerdo a propios técnicos de la administración mendocina, es extremadamente ineficiente. Aproximadamente cada 100 litros ellos utilizan 30 en forma eficiente, pierden 70, o sea, la eficiencia es extremadamente baja. Y por el otro lado aducen que es necesario hacer una serie de obras, algunas de ellas bastante faraónicas, para poder embalsar más el agua y que haya agua disponible. Nosotros lo que decimos es que no es necesario esta situación. De nuevo, soy reiterativo, pero es importante marcar esto. Con datos propios del gobierno mendocino demostramos que efectivamente se puede cumplir con el fallo, y lo que estamos esperando en este momento básicamente es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome cartas en el asunto, se haga justicia de una vez por todas y coordine a la hermana provincia de Mendoza a que cumpla con el fallo. O sea, un poco así como en términos futbolísticos, la pelota está del lado de la cancha de la Corte. De la Corte. Le tengo que preguntar, porque hemos consultado también, y no en estos términos, pero es lo que uno por ahí, sobre todo siguiendo el tema, lo escucha muy a menudo. Dice, bueno, pero La Pampa quiere regar un desierto. Digamos, de Mendoza dicen, le pasamos el agua y van a regar un desierto. Digamos, hay que hacer obras, hay que utilizarlas. Bueno, mire, esa es una argumentación que, para empezar, es una falacia tremenda, porque si el problema que la provincia de La Pampa posee es que la falta de escorrentía del Atuel ha generado numerosos daños ambientales, lo primero que hay que hacer es recomponer el ambiente. Y claramente
esa expresión de que se quiere regar el desierto denota una falta de conocimiento muy claro sobre lo que es la dinámica ecológica y ambiental de las áreas áridas y semiáridas. Entonces, antes de iniciar cualquier propuesta e iniciativa productiva, lo que se debe hacer es recomponer el ambiente. Si yo a usted le comentara que, por ejemplo, en las descripciones de los viajeros y de los agrimensores que hicieron la agrimensura de la provincia de La Pampa allá por 1890, comentaban que, por ejemplo, el área de los bañados del Atuel, que es el área en el cual el Atuel entraba a la provincia de La Pampa, se extendía sobre la planicie pampeana y se unía a lo que es el desaguadero salado Chaderugú en un frente de 100 kilómetros. Había lugares en los cuales no se podía pasar ni siquiera a caballo por la profundidad del agua y que había una enorme riqueza en términos de biodiversidad, animales, plantas, recursos, etcétera, etcétera. Un paisaje extremadamente diferente al que observamos hoy en día. Indudablemente esa expresión de que queremos regar el desierto no tiene absolutamente ningún asidero. José, lo que debemos hacer primero es recomponer el ambiente y ese es el planteo. Le consulto y le pido brevedad porque estamos un poquito pasados con el tiempo. ¿El gobierno nacional puede hacer algo? Digo, en esta cuestión política también, en donde el gobierno nacional puede tener una mirada, ¿o está todo en manos de la justicia? En este momento está en manos de la justicia, pero el gobierno nacional, a través de lo que es el Comité Interprovincial del Atuel Inferior, que es como una especie de comité de cuenca que lo integra Mendoza, La Pampa y Nación, lo que tratamos de hacer es justamente acordar y negociar mecanismos para poder hacer la gestión conjunta, que es un poco la aspiración de la provincia de La Pampa, de la cuenca del Atuel. Si tuviésemos un comité constituido formalmente y hiciéramos la cogestión de un recurso que es compartido, que hasta ahora es unilateral por parte de Mendoza, podríamos solucionar rápidamente este conflicto si justamente hubiese la buena voluntad que Nación la tiene, pero que muchas veces Mendoza no la expresa. José Gobi, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por el espacio. Tengan linda mañana. Hasta mañana.